del Señor. Vivimos a la luz de su faz. Qué gozo y qué alegría hacer la voluntad del Señor. Miles de personas en el mundo no pueden hacerlo, pero gloria a Dios que lo ha escogido a usted y a mí para que le alabemos, para que le glorifiquemos. Esa es la razón de nuestra existencia, esa es la razón de nuestro vivir, aceptar la voluntad de Dios y andar en sus caminos, haciendo lo que a Él le place. Bienvenidos entonces en esta mañana al repaso de la lección de escuela sabática. Hemos tenido una lección muy hermosa en este trimestre, al igual que todas las anteriores. Todas son muy hermosas y de todas aprendemos muchas cosas de la palabra del Señor. Hemos estudiado el tema cómo ganar, cómo hacer amigos para Dios. Vamos a ver si funciona esto. ¿Cómo hacer amigos para Dios? Dice el gozo de participar en la misión y la misión. Y en este trimestre, como vemos aquí en pantalla, estos son los 13 temas que hemos repasado, que hemos estudiado y que hemos puesto en práctica ya a lo largo de nuestra vida y lo pondremos aún mejor todavía en los tiempos venideros, en el tiempo presente también. ¿Por qué testificar? Fue un tema que repasamos, ¿verdad? Vimos las razones importantes, el poder del testimonio personal, cómo nuestra vida influye sobre otras personas, sobre la familia, sobre los vecinos, sobre las personas que aún no conocen a Cristo. El poder de la oración, miren, tenemos que practicar y lo hacemos, orar por los hermanos que no conocen a Cristo todavía y que van a pertenecer a este redil. Testificar con el poder del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada. Así que estamos nosotros conscientes, estamos nosotros sabidos de que dependemos constantemente del poder del Espíritu Santo para hacer esta obra. Que Él toque los corazones, que Él vaya delante de nosotros para predicar las buenas nuevas de Cristo como nuestro Salvador. Las posibilidades son ilimitadas. Predicar el Evangelio es ilimitado. Hay muchas formas de hacerlo. En primer lugar, cada quien no va a ser de acuerdo a sus dones. No todos pueden ser evangelistas, no todos pueden ser predicadores, no todos pueden ser maestros, no todos pueden dar estudios bíblicos, pero por lo menos hay muchas formas de hacerlo: acompañar a una persona, orar por otra persona, repartir tratados bíblicos, mensajes de fe, palabras de aliento y de esperanza. Son innumerables las formas de cómo podemos nosotros participar en esta misión de presentar el Evangelio. En esta lección recuerdo un pensamiento muy importante que se mencionó en esa ocasión, que dice así: no tiene límite la utilidad de aquel que, poniendo a un lado el yo, se entrega al servicio del Señor. Amén, gloria a Dios, ¿verdad? Poniendo a un lado el yo, nuestros intereses, nuestros deseos, nuestras prioridades. Tenemos que poner en primer lugar a Dios, a Cristo, al Espíritu Santo en nuestra vida, y entonces Él nos va a poner en el camino a algunas personas que desean conocer la palabra del Señor, porque hay pueblo, hay gente necesitada de escuchar la palabra de Dios. Vimos también que lo que tenemos que compartir, ¿qué cosa es? La palabra de Dios, la palabra de Cristo, la historia de Jesús, el Evangelio de nuestra salvación. Es lo que conmueve, es lo que convierte, es lo que toca el corazón, es lo que penetra hasta el pensamiento y el sentimiento y los tuétanos de las personas que nos van a escuchar. Ministrar como Jesús, ¿verdad? Como Jesús lo hizo, que vimos la importancia de esto, de ayudar a otras personas en sus necesidades. Vimos también que hay que desarrollar una actitud como ganadora, de sí se puede, aunque nos vaya mal la primera intención o la primera vez que salimos y la gente nos haya rechazado, seguir adelante, seguir confiando que esa es la voluntad de Dios y que Él me va a poner a las ovejas que están ahí descarriadas para que las alimente, para que les lleve al redil, al pastor Cristo Jesús. Hay una forma apasionante de participar, tenemos que hacerlo con pasión. Compartir la historia de Jesús, y sabemos que el Evangelio es un mensaje que vale la pena compartir, ¿verdad? Con otras personas. Y hoy estamos estudiando, ya para finalizar, un paso de fe. Y déjenme decir, hermanos, que ustedes hoy han dado un paso de fe. Al venir aquí a la iglesia, ese es un paso de fe. Mientras otros dudan, mientras otros temen, mientras otros se preocupan, mientras otros no saben qué decisión tomar, usted y yo hemos dado un paso de fe. Hemos venido a la iglesia a pesar del problema del contagio que dicen que hay por ahí, y es cierto y es real. Sin embargo, nosotros, tomando nuestras precauciones,
usando nuestras coberturas, usando nuestra higiene, usando la confianza en Dios, hemos venido para alabar y glorificar el nombre de Dios, porque nada de esto es en vano. Nada de esto es sin sentido, nada de esto es simplemente una pérdida de tiempo. Hay bendición cuando nosotros venimos a su iglesia a alabar y glorificar el nombre de Dios. La palabra que sale de Dios no regresa vacía, lleva bendición, hay paz, hay consuelo, hay esperanza. Y mire qué interesante que en la Sagrada Escritura, la gran mayoría de milagros que Cristo hizo, ¿lo hizo en qué día? En el día sábado, cuando estaban los hermanos reunidos en la iglesia, el Señor se manifiesta de una forma poderosa, de una forma especial para traer bendición a las personas. Así que vamos a repasar un paso de fe, un paso de fe. En esta lección de esta semana y de este trimestre, yo pude analizar, yo lo que voy a compartir, ustedes pueden opinar y compartir lo que les conmovió, les movió o les hizo pensar o reflexionar en esta semana, en esta lección o en el trimestre, pero yo quiero compartir tres cosas, tres palabras que nos van a ayudar a nosotros a ser amigos para Dios. Que esas tres palabras, si no está en su vida o si está débil, tenemos que fortalecerla, tenemos que revitalizarla, porque es lo que nos va a ayudar a comunicar a otros el Evangelio y a vivir también nosotros mismos por ese Evangelio. ¿Cuáles son esas tres palabras que yo encontré en esta lección de este trimestre, más bien de esta semana? Que ahí se encuentra, no están las tres palabras así de una forma literal como yo las voy a poner, pero ahí están las tres palabras en esta semana y que pensé que era el contenido también del trimestre para ser amigos de Dios. Estas tres palabras, voy a poner acá porque se me quedó el controlito, una parte del control. Estas palabras tienen que ver con un sentimiento que debe gobernar su vida, debe estar en su vida, o debe manifestarse en su vida. Un entendimiento y un principio. Así que, ¿cuál será ese sentimiento? ¿Cuál será ese entendimiento? ¿Y cuál será ese principio? En la lección, no recuerdo qué día es, donde habla del altruismo, el amor altruista de Jesús, el sábado, el domingo, creo, el domingo, la lección del domingo, se hacen tres preguntas. Tres preguntas, dice el escritor ahí, son fascinantes, son muy importantes. Y estas tres palabras que he puesto ahí, pues responden a esas tres preguntas. ¿Cuáles fueron esas tres preguntas que hizo el escritor ahí? Dice en primer lugar, ¿cuál debe ser la actitud de Cristo? ¿O cuál fue la actitud de Cristo? Porque si nosotros entendemos cuál fue la actitud de Cristo, vamos nosotros a imitar esa actitud, o vamos a tener esa actitud. Porque solamente la actitud de Cristo, siendo la misma que yo refleje, me va a ayudar a ser amigo para Dios. ¿Cuál fue esa actitud? Dice, y la otra pregunta dice, ¿cuál fue el patrón que gobernó sus pensamientos y su conducta? Hay un patrón en la vida de Cristo que debe ser el patrón suyo y debe ser el patrón mío, y que aparece ahí en la lección también de una forma un poquito velada. ¿Cuál es ese patrón? Y en tercer lugar, dice la pregunta, ¿cuál es la esencia o cuál era la esencia del pensamiento de Jesús? Así de que yo vi que la actitud, ahora de esos tres, más bien pregunto, a ver si me ayudan, de esos tres, de la actitud, de la esencia y de la otra que es el patrón, ¿cuál de esas tres es un sentimiento, un entendimiento o un principio? La actitud. ¿La actitud qué cosa es? Es un sentimiento. Ok, la actitud es un sentimiento. ¿Y cuál sería el patrón que gobierna los pensamientos y la conducta? Sería un principio. Bueno, podría ser un principio, y la verdad que esto aquí no hay bueno ni malo, porque todo esto está bien mezclado. El punto que la diferencia está muy reducido, que puede ser cualquiera de las dos. Así que dicen por acá que es el patrón, dijeron el amor. El principio es, ¿cuál dijeron? Pues lo que había dicho que... El patrón es el principio, dijeron. Ok, el patrón es el principio. Y entonces, ¿cuál sería el entendimiento?
Sería la esencia, porque quedaría solamente la esencia. Porque aquí hace el escritor 3 preguntas. ¿Cuál es la actitud? ¿Cuál es la esencia? ¿Y cuál es el patrón? Y entonces, ante esta pregunta yo escogí 3 palabras. Y esas palabras son la fe, el gozo y el amor. Ahora, ¿cuál sería el sentimiento? ¿La fe, el gozo o el amor? El sentimiento es el gozo. ¿Cuál sería el entendimiento? La fe. ¿Y cuál sería el principio? El amor. Así que esos 3 puntos son importantes, fueron muy importantes y decisivos en la vida de Jesús, y deben ser muy importantes y decisivos en la vida suya y en la vida mía. La fe, el gozo y el amor. El apóstol Pablo en la carta a los Corintios, el capítulo 13, dice que quedan 3 cosas que son importantes: la fe, la esperanza y el amor. Pero ese es otro aspecto, ¿verdad?, de la vida del cristiano. Pero aquí estamos viendo en cuanto a la obra de testificar, de hacer amigos para Cristo. Tenemos que tener fe, tenemos que tener gozo y tenemos que tener amor. Pastor, dígame. El amor fue el motivo principal que llevó a Cristo a ser crucificado en la cruz del Calvario. Pero ese es un tema que nunca llegaremos a entender en esta tierra. Amén. Solo lo entenderemos cuando estemos en la presencia de Dios en el reino de los cielos. Amén, gloria a Dios. Así es de abarcante, así es de amplio, la profundidad, la anchura y todas las dimensiones del amor de Cristo jamás podremos entenderla. Será el objeto de estudio por toda la eternidad. Aquí apenas estamos tocando algunos pálidos reflejos de nuestro pensamiento que podemos entrar a esta hermosura de la palabra del Señor. Así que para ser amigos para Dios, tenemos que tener ese sentimiento, ese entendimiento y ese principio. Tenemos que tener la fe, tenemos que tener el gozo y tenemos que tener el amor, ¿verdad? El amor verdadero. Y es interesante que la misma lección ya contempla por lo menos uno de estos, el sentimiento. Dice, hacer amigos para Dios, el gozo de participar en la misión. Hay que tener ese sentimiento de gozo. Vamos entonces a analizar el primero de los 3 puntos. No en ese orden, sino que vamos a ver primero el entendimiento que tenemos que nosotros tener. ¿Y cuál es el entendimiento que tenemos que tener? Vamos a verlo aquí en la pantalla. Tiene que ver con el nombre del título de la lección de este trimestre, de esta semana. Un paso de fe. Entender que cualquier paso, todo paso que nosotros damos en la vida cristiana, en la iglesia, en la casa, en el trabajo, es un paso de ¿qué? De fe. Porque la fe no es tanto un sentimiento, la fe es un entendimiento, es un conocimiento, es una forma de cómo relacionarse con Dios, con sus promesas, de relacionarse con las cosas que nosotros tenemos que creer y hacer saber a los demás. Fe es conocimiento, fe es entendimiento. Y es un entendimiento que también Jesús lo tenía. No es un entendimiento que solamente usted y yo tenemos que hacer. Dice la Biblia que allá en Apocalipsis, aquí está la fe de los santos, los que guardan, o la paciencia de los santos, los que guardan ¿qué cosa? Los mandamientos de Dios y qué más. Y la fe de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús también tenía fe, tenía entendimiento. ¿Y qué cosa es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es certeza, la fe es convicción de lo que no se ve, de lo que se espera. Nosotros como cristianos tenemos la convicción, tenemos el entendimiento de que hay algunas cosas hermosas que Dios nos va a dar en el futuro. Además de la salvación y la vida eterna en el presente, además del gozo de la salvación, cosas que ojo no ha visto, ni han subido al pensamiento humano, son las cosas hermosas que Dios tiene preparado para usted y para mí en el reino de los cielos. Mire cómo se describe la ciudad santa en el Apocalipsis y la Biblia, la Nueva Jerusalén. Pues tenemos que estar, hermanos, nosotros entendidos, comprendidos de que estas cosas son reales, de que estas cosas son seguras, de que esto no es invención, de que esto es un cuento. ¿Por qué? Porque a menos que yo no crea en eso, yo no lo puedo compartir. Si yo tengo dudas de que eso es así, no lo voy a compartir. Tengo que tener ese entendimiento, dar ese paso de fe, dar el paso de fe de que Cristo va a estar conmigo todos los días de nuestra vida para cumplir esta misión de evangelizar. Hay 2 manos levantadas, el hermano Montoya y el hermano Joel, para darnos un comentario. A veces no
no queremos compartir el Evangelio porque pensamos que cuando lo compartamos tiene esa persona que venir a la casa del Señor inmediatamente. Correcto. Y eso nos detiene a veces a dar la palabra del Es Señor. cierto, es cierto. Creo que no debemos de ir con este pensamiento, que la persona se tiene que convertir en el momento que yo le hablo del Señor. Es una obra del Espíritu Santo, que la puede hacer hoy o la puede hacer mañana. O sea, ahí está faltando la fe cuando nosotros decimos, no voy, ¿por qué? Yo creo que esa persona no va a acercar. Vayamos, cuando el Espíritu nos llama a ir, vayamos. Si se convierte hoy o mañana, Dios dirá. Amén. Gloria a Dios. Mire que eso es entendimiento. Entender eso es clave a la hora de testificar. Hermano Joel. Pues yo lo que quería es que, bueno, la fe es muchísimo, algo que va a cambiar. Sí, muy amplio el concepto. Por fe, pues, que es lo que tenemos, que cuando caemos, lo levantamos Así es. y seguimos siempre el camino de Dios. Es porque tenemos una fe, algo que hemos aprendido, y por fe estamos aquí hoy. Amén, así es. Así que todas esas cosas que han hablado es fe como conocimiento, como entendimiento. Entender que no soy perfecto, entender que soy humano, entender que tengo a veces vacilaciones en mi fe, que a veces resbalo en algún aspecto de mi conducta, pero tengo el entendimiento claro de que aquel que murió por mí en la cruz del Calvario está dispuesto a perdonarme, está dispuesto a darme una segunda oportunidad, está dispuesto a volver a empezar conmigo, porque Él no ha dejado su obra concluida ya en mi vida. Él está trabajando en la vida de muchos de nosotros. Así que todo este tipo de entendimiento nos ayuda a nosotros a querer salir a evangelizar, porque tenemos esa seguridad, esa certeza, la certeza de la fe, la certeza de la fe, la confianza, la seguridad de que las cosas son así. Además, dice la palabra del Señor allá en Gálatas que Jesucristo es el autor y el consumador de la fe, de la esperanza, de la convicción, de la seguridad. También que el justo, ¿por qué debe vivir? Por la fe, por esa certeza, por esa seguridad, por esa enseñanza hermosa de la palabra del Señor. Así de que en la vida cristiana no es un paso de fe que yo doy allá de vez en cuando yo evangelizo, o allá cuando yo vengo a la iglesia, cuando me acuerdo un sábado en el mes, y cuando ya de vez en cuando leo la Biblia. No son pasos de fe que yo doy así esporádicamente. La fe es un vivir continuo. La fe es un estilo de vida. La fe es algo que marca mi vida ante las demás personas. Todas mis prioridades, todos mis objetivos en la vida, todo lo que yo hago, lo hago por fe. Voy a trabajar, ahí se revela mi fe. Hablo con mis compañeros, ahí se está demostrando la fe. Porque la fe se demuestra no solamente con lo que yo creo, sino que con lo que yo hablo, con lo que yo practico. Así que en vez de, más bien, vamos a reconocer que los pasos de fe los damos en una vida de fe, en una vida de fe que comenzó desde el momento cuando Cristo nos llamó, lo aceptamos como nuestro Salvador personal y estamos en ese camino, dando pasos de fe en esa vida de fe, en esa vida de fe. Dice, porque por fe andamos, no por vista. Esto es lo que mencionaba en cierto modo el hermano Salomón, que las personas a veces les hablamos del Evangelio, no quieren responder, no quieren venir a la iglesia, pero tenemos la fe nosotros de que si no vienen a esta iglesia, van a ir a otra, de la nuestra. Y que solo, como dice la hermana Juan y el pastor repite constantemente, solo la eternidad va a revelar qué cosa, pastor. Los resultados de nuestra obra, de lo que hicimos. Quizás aquí en esta vida no. Mire que el profeta Jeremías pasó tanto tiempo predicando al pueblo de Israel, jamás convirtió a nadie. Y así, pero él predicó la palabra del Señor. Tenía la fe de que tenían que ser las cosas así. Así que nosotros, ¿por qué andamos? No por lo que vemos. Lo que vemos nos desanima. Lo que vemos nos desalienta. Nos sentimos frustrados cuando ponemos la vista en las cosas temporales, en las cosas terrenales, en lo que nos sucede. Nosotros andamos por la fe, dando ¿qué cosa? Pasos continuos de fe en nuestra vida, en nuestra acción y en nuestro testificar. Porque usted testifica no solamente cuando habla del Evangelio, sino que con su conducta. Al venir esta mañana todos a la iglesia, o cuando veníamos acá y estamos entrando ahí por la puerta, la gente que va pasando en los vehículos, los vecinos que viven ahí al frente, nos ven que estamos entrando acá. Ese es un ejemplo de fe. Estamos comunicando algo, pastor. Y fíjate que si eso es cierto, que un vecino del frente decidió venir a visitarnos, y aquí está con nosotros el hermano Armando. Amén, hermano Armando, ¿verdad? Gloria a Dios por el hermano Armando. Es una bendición en esta iglesia. Así que tenemos la certeza de la fe, ese entendimiento,
¿Y qué cosa es? Pues es certeza, es convicción. Además de eso, dice la palabra del Señor que entender que somos salvos por qué cosa? Por gracia. Por gracia soy salvo mediante qué? Mediante la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué cosa? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que tuviésemos en ellos. Vamos a salir a evangelizar con esa convicción, con ese entendimiento de que la salvación es por la fe, por creer en Cristo como mi Señor y mi Salvador. Nada de lo que yo no salgo a predicar para ganarme la salvación. No, yo salgo a predicar porque tengo la fe y la fe me mueve, porque la fe trae consigo, trae un cúmulo de buenas obras que tenemos que hacer. Obra de bien para el prójimo y obras también, entre esas obras de bien está hablarles del Evangelio. Así de que, hermana Margarita, ¿usted quería decir algo? Por fe, el hermano se recogió de la calle y por fe yo lo seguí y estoy aquí. Amén, gloria a Dios. Y entonces también en este mismo espíritu el apóstol Pablo dice, habla en Gálatas 5:6 de la fe que obra por el amor. Porque la fe siempre tiene que hacer algo, nos mueve a hacer algo. No solamente afecta a su mente, no solamente afecta a su intelecto, sino que también cambia su voluntad y produce acciones en su vida. Además de que da sentimientos de gozo, sentimientos de alegría, sentimientos de positivo, ¿verdad? Así de que el primer elemento que tenemos que tener para ser amigos para Dios es un claro entendimiento de la fe que nos mueve, ¿verdad? No solamente mueve montañas, sino que nos mueve a nosotros a ir a predicar el Evangelio. ¿Cuál es el segundo punto entonces? Vamos a ver, que sería si la fe es el entendimiento, ¿qué sería acá? Que tenía Jesús. Solo nos quedan dos. Sería la actitud del gozo. ¿Por qué Jesús hizo lo que hizo? Por amor. ¿Por qué vino a este mundo? ¿Por qué sanó? ¿Por qué nos mandó a nosotros a predicar el Evangelio? Hermana Margarita dice que por amor, y eso en cierto sentido es cierto. Y es cierto, es así. Pero hay otro aspecto en la vida de Jesús que lo impulsaba a hacer estas cosas. ¿Y cuáles eran esas cosas? Era el gozo que él sentía. Él hacía las cosas no por tristeza, no las hacía con pena, con pesar. Mira que yo estoy sacrificando esto, estoy dejando allá la gloria y estoy dejando la adoración y eso me tiene a mí un poquito preocupado. No, a él no le preocupaba nada de eso. A él lo que lo impulsaba es el gozo que él sentía. De sanar, de salvar, de redimir a la raza humana. Fíjense qué interesante que el apóstol Pablo en la carta a los Hebreos dice así: puestos los ojos en ¿quién? En Jesús, el autor y el consumador de la fe. Ahora dice, el cual por el gozo puesto delante de él, ¿qué cosa hizo? Sufrió la cruz. ¿Por qué él padeció la cruz? Claro que por amor en el fondo, pero ¿qué es lo que lo llevó, según el apóstol Pablo, a dejarse morir en la cruz? Con una muerte cruel, con una muerte violenta, horrible. Para nuestra redención. El gozo. El gozo de vernos redimidos. Dice, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Es decir, que Cristo lo que hizo, en esencia es por amor, pero lo impulsaba ¿qué cosa? El gozo. ¿Qué gozo? El gozo de ver a los redimidos, a la gente salva, a la gente rescatada de las manos del enemigo, a la gente rescatada de la condenación, a la gente que estaba sin fe, sin esperanza y sin Dios, perdida en el pecado. Él le dio gozo, a él le dio alegría poderlo rescatar y llevarlo un día a la patria celestial. Y eso es lo que usted y yo tenemos que tener también, el gozo. Si no nos da gozo a nosotros a ser colaboradores con Cristo en cuanto a buscar almas para que se salven. Mire qué interesante es que cuando usted ha llevado a alguien a Cristo, ha traído a alguien a Cristo, usted siente gozo. Cuando alguien se está bautizando, usted siente alegría, algo que no se puede manifestar con palabras. El apóstol Pablo dice en el texto de memoria
para memorizar de esta semana. Haya pues en vosotros, ¿qué cosa? Este entendimiento. No dice este entendimiento. ¿Hay en vosotros este principio? No dice este principio. ¿Hay en vosotros qué cosa? Este sentir, este sentimiento. ¿Y cuál fue el sentimiento? El gozo, dice el apóstol Pablo. Y ese gozo se ve reflejado aquí en este himno hermoso que el apóstol Pablo compuso. Hay en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Por qué? Porque ahora los versículos que siguen es donde él contempla el producto de su trabajo, el futuro de la recompensa. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así que él contempló desde la eternidad, desde que se formuló el plan de la redención, de la salvación. Él contempló un día en el futuro cuando todas las almas de todas las naciones, de todos los pueblos, los que están en el cielo, porque esto abarca la salvación, el cielo, los que están aquí en la tierra y los que están debajo de la tierra. Hay gente que vive bajo la tierra. Bueno, este era el concepto grecorromano de aquella época, a menos que tomemos en cuenta aquí a los mineros que viven. Pero él contempló toda millones y millones de personas de toda nación, tribu, pueblo y lengua, que un día no muy lejano iban a doblarse, a postrarse ante él para darle alabanza, gloria, y no solamente a él, sino que también a su Padre Celestial. Y qué gozo nos siente aquel hijo cuando por las cosas que él hace la gente glorifica a su Padre, la gente reconoce a su Padre. Eso nos pasa a nivel humano. Mire que mi hija se siente feliz, contenta cuando alguien dice algo de mí, ¿verdad, Natalia? Pero cuando alguien dice algo malo de los padres por nuestra conducta, nos sentimos con tristeza, con pesar. Pues Cristo sintió el gozo de que iba a complacer a su Padre al ver a tanta alma redimida a costa de su sacrificio único que él hizo. Cristo hizo un único sacrificio. ¿Y dónde hizo ese sacrificio Cristo? En la cruz, en la cruz. Cristo no sacrificó el cielo, Cristo no sacrificó su gloria, no. A él no le dolió nada de eso. Él lo hizo voluntariamente. Lo único que él sacrificó fue su vida en la cruz del Calvario, para sentir ese gozo, para contemplar ese gozo de la salvación de miles de personas salvas por toda la eternidad, alabando y dándole gloria. Y él quiere que nosotros sintamos esto, que usted y yo sintamos esto. Dice que Juan 3:29, el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado le oye y ¿qué pasa? Y se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Hay un gozo que Cristo siente o sintió o está sintiendo, y ese gozo es cumplido cuando las almas se salvan, cuando las personas acuden a Cristo como su Salvador, cuando la gente entiende el plan del Evangelio, cuando la gente adora a Dios. El gozo de Él se cumple. Y Él no solamente siente gozo, Él no solamente procura gozo, sino que Él también imparte gozo. Él comunica este gozo a usted y a mí cuando salimos a predicar el Evangelio. Mire que con cuánta alegría nosotros salimos aquella vez a aquellos semáforos allá a repartir volantes, a repartir tratados. Con cuánta alegría nosotros salimos cuando hay campañas acá a repartir invitaciones alrededor. No lo hacemos con tristeza, vamos alegres sabiendo la posibilidad de que mucha de esta gente que va a escuchar se va a convertir a Cristo. Dios quiere que sintamos gozo, porque el gozo es el móvil, el gozo es el impulso, el gozo es la actitud que usted y yo tenemos que tener como cristianos. El gozo de venir a la iglesia no venimos por pesar o porque ya es sábado, no. Nos da alegría, nos da gozo estar en la iglesia, no es así. Nos sentimos gozosos y cantamos con gozo. ¿Por qué? Porque el gozo nos impulsa, nos inunda, nos motiva, nos conmueve a hacer la voluntad del Señor. Él quiere que tengamos gozo, que se cumpla el gozo. Y ese gozo se cumple haciendo su voluntad, y entonces la voluntad es
testificando de su amor y de su misericordia. Miren que aquí hay muchos textos. El móvil que movía al apóstol Pablo también era el gozo. A los apóstoles era el gozo. El llamado que Jesús les hizo a cada uno de ellos. Ellos respondieron, ¿por qué? Porque se sintieron gozosos, alegres de que Cristo les estaba llamando a hacer una obra especial. No le estaba llamando a cualquier persona. Yo llamo a alguien que está pescando ahí, ven, te voy a ser pescador de hombres, aquel se pone a reír o me lanza un insulto, pero lo hace Cristo, el Creador, el Rey del Universo, que tiene todo el poder. Lo habían escuchado predicar ya de alguna manera y era algo diferente, y que lo hiciera participante de ese programa de salvación para la raza humana. La gente respondía con gozo a lo que él llamaba. Dice el apóstol Pablo, dice que él rogaba ¿con qué cosa? Con gozo. El gozo es lo que mueve al cristiano. Cuando nosotros oramos, se nos pide oraciones. Mire que tenemos una página abierta en internet, nuevamente la hemos tenido, pero estamos renovando para aquellos que no saben, donde pueden pedir oraciones, peticiones, para que los hermanos oremos por ellos. Y cuando oramos, lo hacemos ¿con qué cosa? Con gozo, no con pesar, no por obligación, con alegría. El apóstol Pablo oraba y se gozaba cada vez que oraba por los hermanos, lo hacía con gozo. Dice, completad mi gozo, sintiendo, me gozo, me regocijo. Habla del gozo de la fe, para vuestro provecho, dice, y gozo de la fe, porque la fe produce, ¿qué cosa? Gozo, alegría. La fe no nos mantiene nosotros con la cara larga, triste, o ahí apático, o pensativo, o dudoso, temeroso. La fe nos mantiene ¿cómo? Alegre, alegre. Y se ve la alegría en su rostro, a pesar de que tenemos la mascarilla. Se ve el rostro sonriente. Ustedes, ¿verdad? Nosotros, donde quiera que estamos. ¿Por qué? Porque la fe produce el gozo, es lo que nos motiva. Es la actitud que deben tener. Regocijados, dice el Señor, siempre. Es lo que Cristo tuvo, es lo que el apóstol Pablo también recomendó. Y la esencia, el último, el principio es la esencia del amor. El amor, ¿verdad? El amor desinteresado. El amor que no busca lo propio. El amor que no piensa en sí mismo, el amor abnegado. Dice, conocemos el texto que leímos en la lección, cuando hubieron comido Jesús le dijo a Pedro, y Pedro le preguntó 3 veces, Pedro, ¿me amas? ¿Y qué Pedro le dijo? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Y 3 veces que le contestó, pastorea a mis ovejas, apacienta a mis ovejas, pastorea a mis corderos. ¿Y por qué hay que pastorear a las ovejas? Porque algunas se encuentran como, según estudiamos la semana pasada en el mensaje del sermón o el miércoles. Porque algunas ovejas están perdidas y no saben, hay que traerlas acá. Porque algunas ovejas están descarriadas y hay que ayudarles a que vengan acá. Porque algunas ovejas están perniquebradas emocionalmente y hay que pastorearlas, dándole palabras de ánimo, de aliento, de consuelo. Porque algunas ovejas están enfermas, están heridas. Porque algunas ovejas mantienen una actitud muy violenta, muy severa, aquellas robustas. Porque hay ovejas débiles también. Porque hay ovejas que necesitan de un hermano mayor que les ayude a continuar en la vida. Así que en la lección mencionaba que la esencia verdadera del pensamiento, que está en el pensamiento de Jesús y de los apóstoles, y debe estar en nosotros, es ¿qué cosa? El amor. Todas las cosas hacerlas con gozo, pero hacerlas ¿por qué? Por amor, por un amor desinteresado, por un amor puro al Señor, por un amor que es el que va a hacer la diferencia en nuestra vida. Bueno, si el tiempo se acabó, podemos continuar, pero aquí el tiempo se acabó. Vamos a darle gracias a Dios por esta lección en este trimestre, hermano. Que el Señor nos ayude y que el Señor ponga en su camino personas deseosas de escuchar la palabra de Dios, a quien usted pueda desarrollar su don, su necesidad de sentir el gozo de compartir la palabra del Señor. Próximo trimestre viene una lección muy importante también acerca de la educación. Los libros creo que ya están disponibles hoy. En algún momento la hermana Dina va a repartir los libros, no sé si al final del mensaje. Así de que no nos vayamos sin nuestro folleto de escuela sabática. Vamos a cantar un himno, vamos a recoger la ofrenda.